Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quisiera compartir sobre ustedes una corta meditación sobre lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo número 4 y verso 7, que nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando la Escritura habla de todo esto, nos manifiesta en una forma muy clara de que existe una guerra espiritual que constantemente estamos nosotros enfrentando contra Satanás, sus demonios y todo lo que tiene que ver con el poder de las tinieblas o del reino de las tinieblas. Y aquí nos da una corta, diríamos, descripción, un corto proceso de lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo tomando en cuenta que nos menciona que el final de ese proceso es que el diablo tenga que huir. Y la Escritura habla de que el diablo va a venir incluso por un camino, pero por 7 nuestro enemigo va a salir huyendo. Ahora, ¿cómo todo esto va a acontecer? ¿Cómo vamos nosotros en nuestras vidas cotidianas, en nuestras situaciones que enfrentamos diariamente, poder mirar que el diablo se aleje, que el diablo salga corriendo? Pues aquí Santiago nos revela este proceso que estoy mencionando, y la primera palabra que aparece allí es someteos, y dice el sometimiento es a Dios. Entonces quiero rápidamente hablarle sobre todo esto. La palabra someterse tiene varias implicaciones. Una de ellas es ponerse bajo autoridad. La otra implicación que tiene la palabra someteos tiene que ver con obediencia. Una persona que se somete es una persona que está dispuesta a someterse. Luego, la palabra someterse tiene que ver con una actitud de humildad, con una actitud de humillación. Recuerda también lo que la Escritura enseña cuando dice someteos pues a Dios. Dice sométase también bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará. Quiere decir que es una decisión de cada uno de nosotros de someternos. Ahora, ¿a quién primeramente definitivamente nos tenemos que someter? Pues a Dios. Someternos a su palabra, someternos bajo su autoridad, bajo su voluntad. Todo eso va a traer por consecuencia el inicio de todo aquel proceso. Es decir, si queremos ver al diablo lejos, que esté huyendo, que no tenga ningún tipo de influencia o nos estorbe, pues necesitamos definitivamente someternos a Dios. Ahora, bíblicamente hablando, el sometimiento a Dios tiene también incluido una serie de áreas en las que nosotros nos tenemos que someter. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, nos habla de que nosotros nos tenemos que someter a nuestros pastores en el capítulo 13. Eso definitivamente nos muestra un orden que Dios ha establecido. Luego también en el libro de Efesios, en el capítulo 5, habla de que el hombre debe someterse a Cristo, y que luego entonces la mujer debe también someterse a su marido, y que los hijos se tienen que también someter a sus padres, y que el hombre se somete a Cristo así como Cristo se somete al Padre. Quiere decir que hay una serie de áreas donde nosotros también nos tenemos que someter. Luego también en el libro de Corintios nos habla de que nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad
que haya sido establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí se refiere no solo a las autoridades de la iglesia, sino se refiere a las autoridades a nivel de un país, autoridades en el plano como puede ser la policía, es decir, incluso jefes y cosas por el estilo. Quiere decir que el sometimiento a Dios debe ser algo que sea práctico en nosotros. No es solamente que decimos yo camino en sumisión al Señor, sino que en todas las áreas tenemos que estar mostrándolo esto, sea como líderes, sea como ministros, sea como personas en una comunidad, en una nación, sea en el plano de la casa. Luego también, siguiendo lo que describe este pasaje, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo. Cuando habla de resistir al diablo, no se en el plano secular nos dice el diccionario que resistir tiene que ver con oponerse a la acción que no se puedan estar, diríamos, enfrentando. Resistir tiene que ver con un aspecto que es ejercer una presión contraria a lo que se nos está viniendo. Muchas veces hay creyentes que han creído que resistir al diablo tiene que ver con aguantar, con soportar, inclusive con sufrir. Pero realmente en el plano bíblico la palabra resistir tiene que ver con confrontar, con ir en una actitud contraria a aquello que está viniendo contra nosotros. Por eso la Escritura, hablando el Señor del reino de Dios, dice que el reino de Dios sufre violencia y que entonces solo los valientes lo van a confrontar, lo van a combatir. Entonces está hablando de una acción contraria. No es una acción, diríamos, pasiva de aguantar, sino de enfrentar al diablo. Ahora, tenemos que tener muy claro las intenciones de Satanás. En el libro de Juan, capítulo 10 y verso 10, dice que las intenciones de Satanás son matar, robar y destruir. Pero también agrega cuál es la intención, el propósito de Dios. Y dice: mi propósito es que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Quiere decir que todo aquello que tenga que ver con robar, que tenga que ver con destruir, que tenga que ver con muerte, es algo que no nace en el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios tiene que ver más con bendecirnos. Dice que los pensamientos que tengo con respecto a vosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Quiere decir que definitivamente, como tú y yo logramos identificar lo que proviene de Satanás, bueno, tiene que ver con todo aquello que viene a robarnos lo que Dios nos ha dado, a destruir lo que Dios está edificando en nosotros, en nuestra familia, o bien aquello que quiere traer muerte sobre nuestras vidas. La Escritura habla de que tenemos que enfrentar aquello, y lo tenemos que enfrentar con la autoridad que tenemos, con el poder que tenemos, con las armas espirituales que tenemos, vistiéndonos de la armadura de Dios, como nos dice Efesios capítulo 6. Así que tenemos que entonces resistir al diablo luego de someternos a Dios, y la respuesta a estas posturas que nosotros tomemos es que el diablo va a tener que huir. Así que toma esta palabra en esta hora, y que realmente esa cobertura del Señor, esa actitud de valentía para resistir, para reprender, para someter los poderes de las tinieblas esté fluyendo en tu vida, y que cualquier situación que tú estés enfrentando, realmente lo que veas es al diablo huir. En el nombre de Jesús, bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.